Ok. Bueno, entonces sí, vamos a ver una clase donde vamos a abordar el tema de la bioética, que precisamente es como otro puente entre la filosofía y la ciencia, un poco que nos va a servir como una guía para cuestionar las diferentes aproximaciones que vamos a ir abordando aquí, ¿no? En términos de si contribuyen al bienestar de las personas o no, si hay riesgo de daño. Vamos a reflexionar un poco acerca de cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotras y nosotros como personas que incidimos en el tema de la salud mental, relacional, los grupos, ¿no? La comunidad. Entonces pienso que por ahí podemos también tal vez hablar un poco acerca de cómo se argumenta, porque sí es un ejercicio complicado esto de me siento a dialogar con el otro sin pretender como defender mi punto de vista, porque es lo que sé, porque a lo mejor lo llevo trabajando 10 años o 5 años y llegué a esa conclusión, y qué fuerte que de repente te digan, no, es que así no es, ¿no? Entonces sí, tiene que haber espacio para la ruptura de nuestras propias ideas. Algo que yo dije, no, sí estuviste también el último día, ¿no? Del coloquio. Sí. Bueno, tenemos que generar espacios seguros para la ruptura de nuestras propias ideas, porque eso es conocer, ¿no? Co-crear conocimiento, que es la tarea que vamos a hacer acá. Cada quien trae un poco de lo que sabe y armamos un mapa un poco más amplio, porque las miradas de una sola persona pues son acotadas, las miradas desde un solo campo son acotadas. O sea, la primera vez que estuvimos hablando sobre qué es epistemología, pues decíamos, ¿cómo conocemos, no? ¿Qué instrumentos utilizamos? ¿Cuáles son las limitaciones de ese conocimiento? Y precisamente, pues un campo del conocimiento, un área, una disciplina, pues tienen un montón de limitaciones. Y es un poco lo que queremos hacer aquí, como romper esas limitaciones y enriquecer para tener una mirada más compleja de los fenómenos que estamos conociendo para poder incidir en ellos, ¿no? Porque finalmente el tema de la salud va como en dos sentidos. Uno, conocer, y dos, en aplicar esos conocimientos para resolver problemáticas de las personas, las comunidades, los grupos, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la terapia familiar sistémica y las aproximaciones posmodernas, que tiene que ver con una serie de, no sé cómo decir, un grupo de diferentes escuelas que hacen terapia, que comparten cierta epistemología. Por eso es que la terapia familiar se agrupa como un campo de conocimiento, un campo de estudio y como una práctica, pero realmente al interior hay como muchísimas ramas, muchísimas escuelas, muchísimas formas de conocer. Se crea con gente de un montón de campos diferentes y actualmente continúa habiendo desarrollos que parten desde diferentes enfoques por personas que están en diferentes espacios en el mundo, y entonces desde diferentes disciplinas están aportando a un campo que está, pues sigue produciendo, ¿no? Digamos que no es un campo acabado. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito, así como fue la presentación de ayer, que empieza con un poquito la historia para contextualizar de dónde viene, y después vamos a hablar un poco de las nociones. Ya les había traído el libro de fundamentos, ¿no? Lo voy a subir al grupo porque me parece un libro muy bueno, sobre todo lo primero que dice, y aquí donde habla sobre las primeras investigaciones en familia, me parece que nos da como un panorama general de cómo empieza la terapia familiar como un campo que le interesa la salud mental, ¿no? Y las interacciones principalmente. Y luego traje que es el libro de teoría de la comunicación
comunicación humana. Pues aquí está Václavic, Vivien Babelas y Don Jackson. Hola. Y bueno, aquí este libro se llama Interacciones, Patologías y Paradojas, que fue un libro que cambió. Hubo un antes y un después para la comprensión de los fenómenos interaccionales y sobre todo en los temas de la esquizofrenia, pero en general pues habla de comunicación humana y cómo esta comunicación humana pues está vinculada con los temas de la salud mental, ¿no? Entonces, este es un libro súper famoso que es como el básico, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, todo, ¿cómo? Creo que también el del cambio. Sí, hay varios, pero este es anterior. O sea, como que Gregory Bateson era antropólogo y empieza como a trabajar, a hacer etnografía con familias. Con Bateson trabaja Don Jackson muy cerca. Hacen un texto, bueno, muy famoso que se llamó Hacia una teoría de la esquizofrenia, lo publican en Behavioral Science, que es una revista de conducta, ¿no? Y después continúan el trabajo Václavic, Vivien Babelas y Jackson en Palo Alto en un instituto que se llamaba el MRI, Mental Research Institute, y sale este libro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poco más atrás. Fíjense, desde 1942 había en Estados Unidos una fundación que era la Fundación Macy. Empiezan a hacer grupos de trabajo, un poco como donde llegan personas de todos los campos de estudio. A esto le empezaron a llamar las conferencias de Macy. Fue desde el 42 hasta el 46. Hubo una pequeña interrupción por la guerra. Acuérdense que cae en el momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digamos que en ese entorno, imagínense cómo era, empiezan a reunirse distintos profesionales que están abordando distintos temas. Simplemente se reunían, cada quien daba ponencias y a partir de ahí hacían como grupos de trabajo y se ponían a discutir y se ponían a generar más conocimiento. Unos tomaban las ideas de otros para desarrollar nuevas cosas y entonces pues fueron unas conferencias muy fructíferas donde había matemáticos. Norbert Wiener fue uno de los más importantes que participó y trajo cosas del campo de la cibernética, de la teoría general de los sistemas. Simplemente él iba y hablaba de los tipos lógicos de Russell, ¿no? Matemático también. Y los otros que eran psiquiatras, que eran antropólogos, empezaron a decir, esto como que nos sirve para comprender lo que nosotros estamos viendo, lo humano. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se empezaron a aplicar nociones de la cibernética al campo de la conducta humana. Esa fue una de las, digamos, de las ramas o de los productos que dejaron estas conferencias. Fíjense, aquí tengo a algunas personas de las que participaron, matemáticos, estaban Norbert Wiener, John von Neumann, Walter Pitts, neurofisiólogos, Arturo Rosenblatt y Rafael Lorente Denot, que eran mexicanos, psicólogos, Carl Levin, antropólogos, Margaret Mead, la famosa antropóloga, estuvo en ese grupo, Gregory Bateson y Milton Erickson, que era un famosísimo psiquiatra e hipnoterapeuta. Él era súper famoso, estaba en Arizona, en Estados Unidos, y llegaba gente de todo el mundo para que los atendiera, y daba seminarios, y daba cursos. Y casi solo, a partir de la observación, creó toda una escuela de terapia, que fue como el fundamento de la praxis para hacer terapia relacional, sistémica. Y bueno, la escuela de hipnosis ericksoniana todavía sigue principalmente, pues hay varias figuras que lo han seguido, por ejemplo Jeffrey Zeig, que es como uno de los principales,
pero hizo investigación con Ernest Rossi, que era neurocientífico, y bueno, ahora está Betty Alice, que era la hija de Milton Erickson, que falleció el año pasado, pero está Roxana, que tiene también la asociación donde sigue el trabajo, siguen haciéndose desarrollos. Y es más, ahí hay una videoteca donde está todo el trabajo que hacía Milton Erickson, ¿no? Bueno, por otro lado está Gregory Bateson. Gregory Bateson en esa época pues es antropólogo y él empieza a utilizar el método etnográfico para el estudio de las familias y retoma estas ideas de la cibernética para poder comprenderlas. Ahorita vamos a hablar un poco de qué es eso de los sistemas, qué es eso de la cibernética, pues suena muy loco. Realmente el campo de la terapia familiar no viene de la psicología, viene de otro lado, muy diferente, viene de, o sea, hay como isomorfismos, porque los que trabajaban eran psiquiatras, los que lo empezaron a trabajar, pero realmente estaban usando el método etnográfico y estaban usando las ideas de la cibernética para poder leer lo que ellos veían, ¿no? Stalin Hoffman en este libro dice, cuando se inventa la cámara de Gesell, que es este vidrio unidireccional, no sé si lo conocen todos. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces dice, fue como cuando se descubre el microscopio, porque se pudieron ver otras cosas, ¿no? Antes estabas cara a cara con el consultante o en el psicoanálisis, que ni lo volteabas a ver, ¿no? Estaba en el diván. Y dice, cuando las familias estaban ahí atrás del espejo y nos poníamos de este lado, simplemente a ver, ¿no? Y usando el método etnográfico, ¿no? Heredado de Bateson, y se empezaron a ver un montón de cosas y empezaron a darse cuenta que lo que las personas hacen está vinculado con su entorno. Las conductas o los comportamientos son el resultado de interacciones. Se dieron cuenta que los grupos familiares tienen pautas de relación. Esto quiere decir que hay patrones. Casi siempre hacen lo mismo, casi siempre reaccionan igual. Entonces empezaron a conocer de otra forma, ¿no? Y lo empezaron a leer usando esta cosa de la cibernética. Dijeron, pues es que son sistemas. ¿Por qué? Porque tienen la característica de los sistemas, tienen totalidad, tienen reglas de relación, son más allá de la suma de sus partes, un poco, ahora vamos a ver esas nociones. Y entonces empezaron a desarrollar a partir de ahí nuevas teorías de por qué las personas tienen alucinaciones, por qué las personas piensan de tal o cual forma, por qué las personas sienten, comprenden el mundo de tal o cual manera. Entonces fue muy interesante, ¿no? Porque no es psicología. Hoy en día la mayoría de los terapeutas familiares son psicólogos o psiquiatras, casi todos son psicólogos, pero yo estaba reflexionando, ¿por qué son psicólogos, no? Si no tiene que ver con psicología. Cuando las formaciones en terapia familiar siempre piden como de requisito de ingreso que sean psicólogos, ¿no? Pero ya que estás ahí adentro, no ves nada de psicología. Con el ILEF no. ¿En el ILEF no? No, hay antropólogos y hay de distintas disciplinas. Sí, hay algunas escuelas donde te dan chance si eres trabajador social, profesor, cualquier como aproximación de humanidades, ¿no? Le dicen disciplinas afines, ¿no? Pero la mayoría son psicólogos, ¿no? O sea, como que... Pero esto es porque más tarde estos estudios se medicalizaron. O sea, los primeros textos que hablan sobre esto tienen que ver con interacciones, con comunicación, con la teoría del cambio, que estudiaban interacciones. Y más adelante, como se empieza a aplicar en un campo, que era el campo de la psiquiatría, de la salud mental, pues ya se le empezó a llamar terapia. Y entonces como que se empezó a medicalizar, y entonces los psicólogos como que empezaron a ir hacia allá, empezamos a ir hacia allá, ¿no? Y entonces fue ese fenómeno, pero más bien tiene que ver como con los isomorfismos a la hora de la praxis, porque con la cuestión epistemológica realmente hay poca compatibilidad. Obviamente, además de estas ideas de la cibernética, pues se van integrando otras, ¿no?
Por ejemplo, hay la antropología sociocultural de Humberto Maturana, que es de corte constructivista, se agrega, ¿no? Evolutiva, ¿no? Viene de la biología. Se integran además las teorías del desarrollo, mucho cuando nosotros hacemos como un mapa de la familia, nos preguntamos en qué etapa del desarrollo está, entonces ahí hay unas ideas evolutivas de fondo, ¿no? Decimos, es una familia que se está formando, que tiene hijos pequeños, que tiene hijos en edad adolescente, y pensamos que hay diferentes funciones de los padres de acuerdo a la etapa del desarrollo, hasta hay conceptos, ¿no? El nido vacío, ¿no? Ahora ya le llaman nido repleto, porque en estos contextos, sí, hasta está escrito en algunos lados. O sea, en estos contextos, por ejemplo, donde hay un montón de problemas socioeconómicos, entonces ya no te casas y te vas y vuelas del nido, ¿no? Más bien ya un día llegas con tu esposa porque está embarazada y ya tu chava va a vivir ahí. Y entonces van a ser familias de 3 generaciones, ¿no? Y a veces de 4 porque ahí vivía los abuelitos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son los nuevos fenómenos, pero pensamos en términos de psicología evolutiva, ¿no? De teorías del desarrollo también. Entonces, más bien la terapia familiar es como un campo que se ha nutrido de muchas otras teorías, de muchas otras disciplinas que permiten tener una mirada, se llama sistémica porque es como del contexto y cómo lo que las personas hacen, dicen, sienten y piensan está relacionado con el contexto. El contexto inmediato es la familia, pero hay otros contextos que también influyen, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, para no seguir más así como hablando de historia, ¿o sí les interesa? No mucho, creo que no. Bueno, no sé si también Bombe de Raffi estuvo ahí en esa reunión, junto con Václavic y todos ellos. Este dato no lo sé, pero yo sé que Norbert Wiener, que trabajaba mucho eso, estaba ahí. Por ejemplo, en este libro, Václavic escribe muchísimo sobre sistemas, sobre teoría general de los sistemas, pero a mí me parece que bueno, porque además fue anterior, ¿no? La teoría general de los sistemas, el texto como tal es del 37, ¿no? Y estos fueron de los 40, entonces a mí me parece más bien que fue como una traducción o una influencia de ellos, pero que yo sepa, ¿no? ¿Tú no sabes? ¿Quién? Bertalanffy, el que escribe, ¿sí estuvo? No, según yo no, porque eso ya es después de que Bateson se reúne y de hecho este libro lo escriben como... ya no es con Bateson. Sí, no, aquí ya no está Bateson. No, aquí el que trae la idea es Jackson. Exacto. ¿No? Sí, no, que yo sepa no, ¿eh? Okay. Sí, que yo sepa tampoco, pero bueno, porque más la primera reunión fue casi estaba Erickson y el fundador de la Macy, ¿no? En la del 42. Después hay como un corte y dicen, vamos a hacer conferencias. Pero te traigo, seguramente de tener copias de justo las reuniones de Macy, lo podemos checar. Muy bien. Pues las puedes subir, ¿no? Un poco para rastrear esta cuestión de la historia. Bueno, de todo eso, digamos en California, en Palo Alto, se queda el grupo del MRI, ¿no? El Mental Research Institute, en California. Y entonces, bueno, ahí se empieza a ver la familia como un sistema cibernético, gobernado por reglas que busca estabilidad a través de circuitos de retroalimentación. Eso está bien interesante, porque se dejó de ver a las personas como individuos que eran motivados por lo intrapsíquico, ¿no? Como era en el psicoanálisis. Se piensa que hay pulsiones que nos hacen actuar de cierta manera, ¿sí o no? Y que no son muy accesibles. Desde este lado, no, desde este campo, se piensa que lo que las personas hacen es una respuesta a un contexto. Somos el resultado de un contexto que nos condiciona. De hecho, Gómez Jarre en sociología menciona que la familia como núcleo vital de la sociedad puede referirse como la célula de la sociedad. La célula por sí sola tiene funciones que responden ante los estímulos del medio.
Entonces, porque esa comparación que él hace dice que la sociedad no es indistinta a la familia, y la familia no es indistinta a la sociedad, pero solamente lo reduce a esta parte. No lo desarrolla más hasta, bueno, si no se llama el nombre, es Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner. Que veía la sociedad como capas, ¿no? Así es, él maneja más un modelo ecológico y es lo que da, así que el trabajo social es que da el aporte para un diagnóstico social, porque nos dice, ya no lo vamos a ver que el individuo no es una respuesta del sistema, el individuo confluye con el sistema, el individuo no se va. Sí, eso es muy importante, fíjense, estaba haciendo un pequeño esquema, así, ¿cómo lo voy a poner? Aquí está una persona, ¿no? Tiene un hermano o una hermana, tiene mamá, papá, bueno, más o menos es como una familia heteronormada tradicional, ¿no? Y aquí hay un hijo que no nació, ¿no? Entonces, bueno, dice, estas personas que están aquí son consideradas como sistemas. ¿Por qué? Porque la característica, miren, les voy a poner la definición de sistema tal cual. Ese está aquí, ¿eh? Fíjense. Dice, es un conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos. Los objetos son los componentes o partes del sistema. Los atributos son las propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unido al sistema. Si ustedes ven, aquí está implícito la teoría de los tipos lógicos de Russell, que dice, o sea, esto es teoría de conjuntos, ¿no? Estos conjuntos, estas cosas, son elementos, pero todos juntos forman otra cosa, ¿no? Si yo les digo, a ver, aquí, ¿qué ven? Ay, no, me salió bien. Si yo les digo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Una espiral. Una espiral, ¿qué más? Un conjunto de puntos. Conjunto de puntos, ¿qué más? O sea, porque nosotros pensamos que este punto está relacionado con este, ¿no? Pero tal vez no lo sabemos. Pero entonces, bueno, en teoría de sistemas lo que se encontró fue eso. Cómo las personas están relacionadas con otras. ¿Por qué? Porque hay relaciones entre las personas. Y estas relaciones son bidireccionales. A esto se le llamó circularidad. Porque yo estoy aquí hablándoles a ustedes, pero lo que ustedes hacen también me influye a mí. Entonces se considera que todas las relaciones humanas son bidireccionales. A eso se le llama circularidad. Y aquí se piensa que es un sistema donde hay mutua retroalimentación. Lo que yo haga les va a influir a ustedes, lo que ustedes hagan me va a influir a mí, lo que haga cada uno de los elementos, cada persona es un elemento del sistema. Y cada quien juega un papel y lo que haga cada quien va a influir en los demás y lo que el grupo haga va a influir en la persona. Si aquí de repente alguien se levanta y dice ¡fuego, fuego! y corre, ¿qué hacemos los demás? Seguro igual. Sí, nos influye, ¿no? Y si todos se quedan así muy callados, nos influye, ¿no? Si alguien grita, nos influye. Entonces todo eso es información que entra al sistema y va saliendo. Por eso se piensa que la comunicación es información. La comunicación es información. Los sistemas humanos o los sistemas vivos son sistemas abiertos que todo el tiempo están recibiendo información de afuera y sacando información en un intercambio continuo. Por eso es que siempre se da el cambio. Que es esa información como una especie de energía, ¿no? O sea, sí. Que está fluyendo. Sí, en otro tipo de sistemas se puede ver como energía, ¿no? Si nosotros ponemos, ¿cómo se llaman? Engranes, introducimos energía, pues cada engrane va a mover al otro y ahí se ve. Pero en los sistemas humanos lo que se ve es lo que ocurre es la comunicación
la que va a retroalimentar. Ahora, por ejemplo, se piensa que todo es comunicación. El silencio es comunicación. Si tú le dices a alguien, hola, buenos días, y se queda así, ¿qué te está diciendo? La recepcionista de la prepa donde Leti, buenos días. Sí. Es muda. Se puede estar diciendo muchas cosas, que es muda, me caes mal, mira, date cuenta, o está en un viaje, no sabemos. En algunas. Entonces, ahí está donde dice que no se supera el axioma de que todo el momento estamos comunicando. Ah, sí. De que, bueno, en la entrevista decimos, todo momento, todo el tiempo, todo comunica. Sí. Entonces, no es imposible, dice el axioma, es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. Todo lo que hacemos, el silencio es comunicación. Pero no sabemos exactamente qué comunica, no siempre. Generalmente hay acuerdos sociales y más o menos podemos saber, pero no siempre. Digamos que no son ley los acuerdos sociales, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Pero entonces fíjense, la familia es un sistema donde hay individuos, donde cada individuo es una totalidad. Cada individuo tiene aspectos de permanencia. Más adelante, otros autores herederos de estas posturas, Richard Fitch y John Wickland y otros escriben sobre el cambio, ¿no? Y dicen, el cambio no es que todo el tiempo todo esté cambiando, todo el tiempo hay persistencia y cambio. Hay ciertos mecanismos de los sistemas para preservarse. A esos mecanismos se les llama homeostasis. Entonces, cuando nosotros vemos una familia, estamos pensando, ¿qué es lo que hace que esta familia se mantenga unida? Son los mecanismos de homeostasis. Y luego, ¿qué es lo que hace que haya cambio, que haya desviaciones? A lo mejor un cambio en el ciclo vital de las personas, porque eres adulto y entonces el entorno te empieza a tratar diferente y entonces hay un cambio, ¿no? Entonces, fíjense, persistencia y cambio. Los sistemas se caracterizan por eso, persistencia y cambio. Los elementos, cada uno de los elementos tiene atributos y cada uno de los elementos está relacionado con otro, de cierta manera. Aquí puse el hijo no nacido, que también está relacionado en la familia. Por eso cuando nosotros hacemos un estudio de la familia, utilizamos una herramienta que se llama familiograma. Entonces aquí ponemos al papá, a la mamá, ponemos al primer hijo que no nació, al segundo hijo y ponemos a la hija que no, ¿no? Y entonces nos empezamos cuando queremos hacer como un diagnóstico, empezamos a preguntar cómo se llevan los papás, ¿no? Pues se llevan mal, ¿no? ¿Qué más? No, pues están separados. Ahora, ¿cómo se llevan los hermanos? Si existen alianzas, si existen conflictos. Nosotros siempre preguntamos quién se lleva bien con quién es el favorito de cada quien, cómo se relacionan en general, y entonces pensamos si hay alianzas. Por ejemplo, se llevan muy bien y se unen para convencer a sus papás que los dejen salir a una fiesta, hay alianza, ¿no? Ahora, estos dos se unen para no obedecer las reglas de la mamá, le llamamos coalición, ¿no? Porque son contra el otro. Cuando está un hijo en medio de una batalla de los padres y le dicen, escoge, tu mamá o yo, tú porque tú me compras todo lo que quiero, para ir contra la mamá, triangulación, ¿no? Porque ponen al hijo al servicio de la relación conyugal. Y así, nosotros vamos viendo cuáles son los patrones y normalmente lo llamamos patrones porque vemos que se repite, se repite, se repite, se repite lo mismo. Y eso es lo que nosotros vemos cuando hacemos un diagnóstico en familia. ¿Cómo es que esta forma de relación se repite, se repite y se repite? Pensamos que hay un patrón. A eso se le llama redundancia. En los sistemas, además, hay redundancia. Muchas veces ocurre lo mismo, ¿no?
Entonces, los sistemas se caracterizan por totalidad, por circularidad, circuitos de retroalimentación bidireccional y redundancia. Y sobre todo homeostasis y cambio, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando estamos entonces pensando en las personas, estamos viendo toda esta cosa de cómo se relacionan. Ahora, la familia pues no es un sistema aislado, ¿no? La familia está en contacto con la iglesia, con la escuela, bueno, esta es la escuela, con los vecinos. Sí, con el trabajo, bueno, estos son los edificios, con otros grupos sociales, ¿no? Entonces, la familia a la vez es una totalidad. La familia es un sistema que está en relación con estos otros sistemas con los cuales también tiene una relación bidireccional. Por eso es que se dice, bueno, lo que tú decías, ¿no? La familia influye a la sociedad y la sociedad influye a la familia. Conforme van cambiando las familias, va cambiando la sociedad. Conforme va cambiando la sociedad, va cambiando la familia. Siempre hay una relación bidireccional. En este sentido, a nosotros no nos interesa cuál es el origen de un problema. Lo que nos interesa es qué aspectos y qué condiciones del hoy y ahora lo mantienen. Por ejemplo, el otro día llegó una consultante a visitarme, yo soy terapeuta, y me dijo, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de salir de mi casa, me fui a vivir con mi novio porque él está ahí y me cuida, ya no me puedo ir sola al trabajo, no puedo pasar por el parque, no puedo irme en micro porque tengo mucho miedo, tiemblo y ya no puedo dormir en mi cuarto, no me puedo bañar en mi regadera, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y le pasaba. Y ella me dijo, eso es porque me sufrí abuso sexual, iba caminando en el parque afuera de mi casa, y bueno, violencia, etcétera, ¿no? Entonces yo pude haber tomado 2 vías, preguntar y preguntar y preguntar sobre el escenario que generó eso, digamos, como si fuera pensando en una etiología de un estrés postraumático, que es lo que haría aquí Dito, no vino hoy, el psiquiatra, pero no, para mí yo no le pregunté qué pasó en el parque, no tenía sentido. Lo que yo le pregunto es qué condiciones de su vida actual contribuyen al miedo. Entonces yo estoy trabajando sobre lo que para ella es importante y estoy tratando de ver qué aspectos del entorno social, de la familia, contribuyen a que el miedo se mantenga. Qué cosas generan cierto orden en la familia, en los vínculos, para que el miedo se mantenga. Entonces, esa es una mirada distinta a la mirada tradicional, que es una mirada lineal. Hubo un evento y eso generó estrés postraumático, ¿no? Y se piensa en términos de etiología y por eso se busca el origen para trabajar aquí algo y entonces esto va a cambiar. Pero aquí lo que nos interesa es ver qué aspectos del entorno contribuyen a que ese miedo se mantenga y eso lo vamos a ir cambiando, ¿no? También qué aspectos contribuyen al cambio, a la desviación, ¿no? Porque hay persistencia y cambio. Pero bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, algo importante es que cada uno de los elementos del sistema por sí mismo es una totalidad, por eso se dice que son bifrontes, hacia abajo son una totalidad y hacia arriba son una parte. Así las familias son parte de una sociedad, bueno, también los grupos religiosos son parte algo más amplio, son una totalidad y también son algo más amplio. Los entornos educativos, de trabajo, los grupos de amigos son una totalidad y a su vez son parte
algo más grande, ¿no? Y es ahí donde se puede esto empatar con lo de la teoría de Uri Bronfenbrenner, ¿no? Que dice microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas, ¿no? Hasta llegar como al mundo globalizado. ¿Puedes escribir el nombre, Naye, del autor de esa teoría? Gracias. Bronfenbrenner, ¿no? ¿Se lo dicta? Es que nosotros no le escribíamos en la carrera. ¿Cómo? Nosotros no le escribíamos en la carrera. Porque la maestra no lo sabía mencionar y entonces. Con el Uri. Además dice Uri y de ahí sacamos todo. Sí, pero fíjense, esta es una teoría ecológica, ¿no? Que la teoría ecológica es eso, todo está relacionado con todo. Entonces, y siempre hay como mutua influencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Hay otra de las características de los sistemas es la equifinalidad. Un mismo resultado puede tener diferentes causas. Por ejemplo, una persona que presenta alucinaciones esto puede ser causado por diferentes movimientos al interior del sistema. O sea que no siempre va a haber la misma causa, ni las mismas condiciones que mantienen eso una vez que ocurre. Entonces, eso es súper interesante porque por eso nosotros desde las aproximaciones relacionales no tenemos como un mismo método para tratar las diferentes problemáticas que trae la gente, sino que más bien nos ponemos a pensar en la especificidad de los casos. Entonces no hay guiones, no hay protocolos de acción. acción. Se manejan etiquetas de patología, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero en términos relacionales. Quienes lo hacen en términos relacionales. Por ejemplo, uno de los que se ha dedicado a hacerlo, que a mí me gusta mucho leer, es Juan Luis Linares, que tiene una teoría que se llama la teoría de la psicopatología relacional. Ese texto lo subí al grupo. Entonces ahí él empieza a hablar acerca de cómo se puede gestar algunos rasgos de las personas, pero más allá de verlo como rasgos de la personalidad, lo ve como patrones de interacción que la persona repite porque en algún momento en la familia los aprendió y eso va generando ciertos rasgos de la personalidad, ¿no? Pero no es porque sean innatos, no es porque sean genéticos, no, es porque sean como aspectos del individuo. Sí, propios o sea, sí son del individuo, pero vienen de afuera. Se empiezan a gestar afuera, con la manera de interaccionar. Por ejemplo, yo pensaría que no son del individuo, sino que se manifiestan, ¿no? En la persona. Sí, se manifiestan. Sí, porque lo que las personas hacen se consideran síntomas del sistema. Ajá. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, un niño que siempre está en medio de sus papás, por ejemplo, cuando los papás dicen, no nos vamos a separar por nuestros hijos, ¿qué está pasando? Están usando a los hijos al servicio de las funciones conyugales. Y la carga sistemática que tiene todo eso para el menor, porque entonces estamos hablando de la cuestión conyugal, sino de todas las relaciones que se vayan a hacer a partir de ese momento van a tener como carga y objetivo el menor, cuando debería estar dirigido, el objetivo debería de ser otro. O sea, más bien lo que hagan por el niño no lo hacen por el niño, lo hacen por la pareja, ¿no? Entonces una vez que la pareja está bien ya descuidan al hijo, por ejemplo. Ese es un patrón muy común. A ese fenómeno se le llama triangulación. Entonces ellos dicen, cuando hay un hijo que siempre está triangulado, o que muchos años estuvo triangulado, pues cuando sea grande posiblemente va a tener alguna situación que va a heredar de ahí, ¿no? Posiblemente, porque también dice, hay muchos otros aspectos del ecosistema que pueden ayudar a contrarrestar lo que ocurre aquí. O por ejemplo, en el tema de maltrato, negligencia, ¿no? También puede haber que surja aquí, ¿no? Aquí está la familia de esta persona y aquí tiene una hermana que es una gran tía que va a cuidar a esta hija, ¿no? Por ejemplo, si sufre negligencia, y entonces como que va a equilibrar, ¿no?
Entonces por eso es que también muchas, no nada más nos quedamos con la familia de origen, sino pensamos en el sistema más amplio, que es la familia extensa, nosotros le llamamos. Entonces, por ejemplo, hay estudios de familias extensas, estos son los varones, ¿no? Los cuadros, hombre, mujer, que tienen hijos, ¿no? Hijo mayor, hija, ahora esta hija tiene una pareja y tiene 3 hijos, bueno, un hijo, ahora este tiene una pareja y ya, ¿no? Por ejemplo. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, esta pareja es un subsistema, ¿no? Que forma parte, aquí hay otra, ese es el segundo nivel, ¿no? La familia, y luego aquí hay otro nivel. Pero fíjense, cada una de estas personas tiene una o múltiples parejas, ¿no? Con hijos. Y luego estos tienen otras parejas con otros hijos. Y entonces aquí podemos identificar un montón de sistemas, subsistemas, diadas, por ejemplo, ¿no? Y se va viendo, aquí es donde se van viendo los niveles, ¿no? Hacia arriba. Que creo que es bien importante quitar la etiqueta de familia heteronormada, porque justo a veces a terapia no va la familia, mamá, papá e hijos. A veces justo los lleva la tía, a veces no viven con ninguna tía, ningún pariente y son adoptados y es una adopción que ni siquiera está legalizada. O sea, justo es como estas familias no son las tradicionales, pero lo importante es que analicemos, estudiemos o veamos al sistema como tal, ¿no? O sea, sí, veamos la complejidad. O sea, por eso es que también nosotros vamos pensando, ahorita vamos a ir más adelante, qué funciones está cumpliendo cada quien, qué roles está cumpliendo cada quien. Por ejemplo, muere el papá y entonces queda una hija mayor a cargo de todos y se vuelve papá, hace las funciones del papá. A este fenómeno se le llama hijos parentalizados, ¿no? Hijos que cumplen las funciones de los padres, o simplemente papás que no se encargan de sus propios hijos y entonces los hermanos son los que tienen que cuidar, los hermanos mayores cuidan a los hermanos más chicos, son hijos parentalizados. Eso es un patrón, por ejemplo, es un patrón de relación. Eso es súper importante, que nosotros lo vemos más que como propiedades de la persona. Esta persona es cuidador, más allá de eso, porque así es su personalidad, es que está inmersa en un sistema donde para que la familia permaneciera, y a eso se le llama homeostasis, tuvo que hacerlo. Para que la familia no se desintegrara, tuvo que hacer el papel de hermano y de papá para que la familia no se rompiera. Eso es lo que pasa con los sistemas, o sea, se mantienen o se destruyen, se desintegran. Entonces, en orden, digamos que sí, al servicio de la homeostasis, las personas tienen que hacer roles distintos en las familias. Entonces, por ejemplo, encontramos esto. Si hay un padre ausente, como es en la mayoría de los padres mexicanos, existe, da dinero, pero realmente no se dedica a la crianza. ¿Quién se dedica a la crianza? Las abuelas, por ejemplo, ¿no? O los hermanos mayores, o algunos tíos. Entonces, vamos viendo cómo las familias van funcionando para no desintegrarse, van surgiendo y van cambiando, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos viendo en terapia familiar, y esos patrones de repente van explicando la sintomatología de las personas. De repente, por ejemplo, y hay muchísimos casos documentados, ¿no? Por ejemplo, aquí pone un ejemplo donde dice, había una pareja donde el hombre no sabe leer. Y entonces la mujer lo lleva, lo trae, lo acompaña porque se vaya a perder, porque no va a saber leer, no va a saber los nombres de las calles. Y entonces, cuando el hombre
empieza a leer por sí solo y empieza a hacer sus cosas, entonces, ¿qué pasa con la mujer? Pues se queda como sin el lugar que conocía, ¿no? Crisis y piden divorcio, ¿no? Sí, por ejemplo, el lunes que fue en la conferencia magistral del coloquio de terapia familiar, la primera conferencia hablaba sobre el dilema cambio o no cambio. Por ejemplo, de acuerdo a lo evolutivo de las familias, de repente empieza un hijo, pasa de la niñez a la adolescencia y entonces cambia. Y el hijo quiere ser autónomo, el hijo quiere salir de la casa, quiere ir solo, quiere tener sus propias ideas, ya no cree en Dios, ¿no? ¿Sí o no? Eso ocurre. Y entonces los papás lo llevan a terapia. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Pero el cambio es, digamos, el orden natural. Está cambiando, está creciendo, está pasando una etapa del desarrollo. Pero la familia entra en crisis porque está cambiando. Y entonces lo llevan a terapia para que no cambie. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros, terapeutas? ¿Qué se les ocurre? Lo que, ¿Lo cambiamos o no lo cambiamos? lo que era Ay, voy a agarrar una galletita. un profesor nos dijo, una cosa es que podemos observar el cambio, cómo este se va desarrollando para saber cómo intervenir. A veces lo que mejor se nos puede ocurrir es el hecho de que estos cambios no generen daño o efectos colaterales dentro del sistema familiar. Porque la definición de toda crisis es la oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, lo que buscaríamos entonces sería una oportunidad de crecimiento dentro de la familia, para que este cambio supone una adaptabilidad del adolescente al sistema social, pero ya más centrado. Por lo tanto, veríamos cómo este cambio se puede dirigir para que tanto sea aceptado por el sistema familiar o pueda congeniar con el sistema familiar, generando así que no haya una alteración en la amistad. Pero fíjate, ahí tú estás decidiendo qué es bueno y qué no. La señora te va a decir no, que sea como antes, obediente, bien tranquilito, Por favor. por favor, que no salga, ¿cómo? Que crea en Dios. Que crea en Dios y ya se está desviando, por favor. Como niño, ¿no? Que obedezca. Y el chavo te va a decir, no, es que yo ya quiero, le di un trago a una cerveza y me gustó, le di un besito a una niña del salón, me gustó, yo lo voy a seguir haciendo. Es más, la semana pasada me fui de pinta de la terapia, ¿no? Yo he tenido casos de adolescentes, le dan a mamá el dinero, ve a tu terapia y se van de pinta con ese dinero. Por supuesto que sí. Pues sí. Y es lógico, o sea, el adolescente es una totalidad con propiedades, con atributos, está cambiando, está creciendo, está en contacto con otros sistemas, con su grupo de pares, que le dice, ándale, prueba la chela, te va a gustar, dale una fumada, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? En esa etapa es importante el grupo de pares, es más importante, es lo más importante, ¿no? Oye, échate agua oxigenada para que te pintes el... Sí, eso pasa, o sea, llevan a las chavas de secu, es que mire cómo se puso aquí un pelo güero, ¿no? Y ese es el motivo de consulta, que está cambiando. O sea, si nosotros lo pensamos, pues es que está pasando la etapa del desarrollo y es algo normal. O sea, no es que los adolescentes tengan una patología o tal cosa, ¿no? O sea, mucho, por ejemplo, se habla del adultocentrismo, es que los queremos ver como adultos, ¿no? Pero también se les quiere ver como niños, o sea, está el dilema de no cambio, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer el terapeuta? Pues también estás en un dilema. O contribuimos, nos aliamos con los papás para que los adolescentes se queden como antes, o con los adolescentes y le decimos al Señor, está cambiando, está en su individuación, ¿no? Y es normal, déjelo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Tiene que haber una alianza alternante, ¿no? ¿Por qué? Porque justo, bueno, para empezar, el sistema tiene sus propias reglas, como ya se había dicho, por la cuestión de
la parte de la homeostasis. Hay una parte de la propiedad del sistema que no cambia para que la familia tenga una identidad. Justo cuando uno quiere entrar y tratar de hacer un cambio muy rápido, puede ser que te voten porque estás atentando contra una identidad familiar, para empezar. Luego, pues está la parte de que cada subsistema tiene sus propios intereses, y entonces si solo te quedas en una alianza, eso no va a ir para ningún lado. Si fuera con el adolescente, los papás podrían optar por decir que esto no sirve y que no van a seguir en terapia, donde no están siendo escuchados. Si fuera con los padres, el adolescente puede ponerse más rebelde, porque entonces justo buscando esta individuación y está buscando ser pues escuchado y además está siendo no escuchado ahí otra vez, igual que los papás, lo único que se hace es que se está repitiendo el patrón del sistema. Los papás no están oyendo al chico, y si la terapeuta hace lo mismo, pues solo haría más de lo mismo y no funcionaría. Sí, no, eso se llama isomorfismo, cuando tú haces lo mismo que hacen las integrantes de la familia. De repente hay familias donde hay una sola persona que ejerce todo el poder, ¿no? De repente, a mí me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, una abuela. Sí, que va y dice, a ver, dígale, si o no está mal, dígaselo. Y te dicen así, porque en su casa dirigen. Y entonces entran al espacio terapéutico y hacen lo mismo. Y tú, si no te das cuenta, tú no estás pensando en términos de interacciones, de quién ejerce el poder y cómo. Le dices, sí, está mal, ¿no? Haces lo que hacen todos los de la familia, obedecer. Pero eso es súper, súper, súper común. Eso se llama isomorfismo, eso es una de las cosas como que hay que cuidar. Pero bueno, volviendo al tema... ¿Qué? Una pregunta. Estaba pensando en estas teorías, ¿no? Que estabas diciendo, si entendí bien, lo que sostiene esta teoría es que lo que hay es como está el sistema y se dan ciertos patrones, los cuales se repiten, digamos, por contexto y por aprendizaje. Pero digamos que hay otra, no creyendo esa teoría, hay otras, ¿no? Supongo también, en donde, porque estas son las que yo más he escuchado, digamos, más del sentido, de lo que yo he visto, bueno, de que no es así, que más bien sí puede haber como rasgos innatos, como, es decir, y un poco lo platicábamos una vez acá en la primera sesión que encerraron la facultad, esta parte de decir, bueno, yo veo que en mi familia todos los, está todo el núcleo familiar extendido, ¿no? Toda la familia extendida, y me doy cuenta por generaciones que todos los varones mayores, ninguno tuvo hijos, de ahí hasta la fecha. De ahí en fuera, si tú eres varón menor o varón del medio, varón de lo que sea, pero si eres el primogénito, si naciste primogénito y eres el varón, no tienes hijos, ningún varón de esta familia primogénito tiene hijos. Y que lo platicábamos allá, no me acuerdo bien qué respuesta me decía, sí, es que hay patrones de no es que, pero hay otras teorías que sostienen que eso es como, digamos, también forma parte de información que se va guardando de manera evolutiva, en donde a lo mejor un varón sufrió, hace miles de, que tiene que ver con la genética de la familia o con, la información que se va guardando en ese sentido, que ese varón era primogénito y al tener un hijo perdió le pasó algo horrible, ¿no? Y entonces ya de ahí se guardó la información de que no debe tener hijos y se va pasando generación y entonces nadie entiende por qué no pueden, y en todo, ¿no? A niveles, digamos, pues ya relacional, psicológico, como lo quieras ver, no pueden tener pareja, no esto, no lo otro, no nada, no tienen hijos. Entonces es como también, digamos, un poco más complejo, ¿no? Sí, seguramente. Esta es una mirada que ofrece como una lectura de la realidad. Ajá. Pero desde otras miradas se va a poder leer distinto y creo que la idea de hacer los diálogos es precisamente eso. No solo influyen estas cosas, sino influyen otras, ¿no? Por ejemplo, yo sí pienso que influye la biología, en el entorno no nada más te encuentras con otras personas, tú te encuentras con virus, bacterias, con catástrofes naturales, porque las familias son sistemas abiertos, ¿no? Los grupos sociales son sistemas abiertos y con un montón de cosas que van a influir.
O sea, yo pensaría que hay como una cadena de influencias mutuas hacia todos lados y no nada más en términos de comunicación humana, sino de muchas otras cosas, ¿no? Precisamente un poco la idea de esto, de los diálogos, es verlo con mayor complejidad. Decir, bueno, también hay un factor genético, ¿no? Por ejemplo, en la esquizofrenia se ha estudiado mucho, también hay un factor genético y pues a lo mejor estos patrones de relación lo detonan, ¿no? Pudiera ser una mirada más compleja, porque, por ejemplo, en el tema de la esquizofrenia está estudiado que hay un patrón que se llama doble vínculo, que se repite a 3 generaciones, y es casi ley que el hijo o alguno de los hijos de la tercera generación va a tener esquizofrenia, y si tú te pones a platicar con esas personas, si tú los pones a interactuar, si tú vas a su casa, empiezas a encontrar el patrón de doble vínculo, que ahorita lo vamos a ver, que es un estilo de comunicación en la familia donde la persona queda imposibilitada para hacer algo, porque haga lo que haga va a estar mal, ¿no? Entonces, es un ejemplo así muy rápido es cuando una mamá le regala a su hijo 2 corbatas, una roja y una negra, una roja y una azul, ¿no? Y le dice, te traje un regalo, 2 regalos. Entonces el hijo se pone la roja, ¿no? Ah, no te gustó la azul. Hagas lo que hagas, vas a estar mal. Y no puedes decir nada porque la persona que te lo dice está arriba de ti en la jerarquía, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, es que me acuerdo como es la mamá y el papá, y si el chico elige la de la mamá, dice el papá, no te gustó la mía, ¿no? Y se elige la del papá, es que la mamá dice, no te gustó la mía, y si se ponen las dos, no, es que ya no, o sea... Está mal, no te está puedes poner las mal, dos, no te está puedes loco. poner- Por supuesto, por supuesto. Sí, eso se da mucho en la esquizofrenia. Por ejemplo, estaba pensando, es súper común en la terapia familiar que van la pareja y llevan al hijo, y al hijo de 5 años le dicen, ¿con quién te quieres ir este fin de semana? ¿Con tu papá o con tu mamá? Entonces si elige a la mamá, traiciona al padre. Si elige al padre, traiciona a la madre. El hijo está en medio. Y entonces esa situación de sentirte dividido es algo que genera en las personas ciertos rasgos o ciertas formas aprendidas para reaccionar en el futuro. Por ejemplo, está muy vinculado con depresión, con ansiedad sobre todo, ¿no? Ibas a comentar, ¿no? Sí, es que ahorita me llamó la atención tu comentario. Algo que me gustaría conectar con la teoría sistémica. Es que, bueno, como llegué tarde, no sé si ibas a hablar de la terapia sistémica o cuál era de lo que estabas hablando. Pero en el enfoque de Bateson, por ejemplo, es que tengo el texto de Estética del Cambio y recordé Es de Kinney. Sí, pero me refiero a la visión de Bateson. Leída por Kinney. Pero Bateson dice que la mirada sistémica no es una manera de ver las cosas, sino es una manera de ver cómo vemos las cosas. O sea, es una epistemología más amplia de las epistemologías. A mí por eso me encantó la teoría sistémica, ¿no? En ese sentido. Porque sí podemos explicar qué pasa ahí por medio de neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? Como lo haría un psiquiatra. Y le daría un medicamento al adolescente para que, no sé, ¿no? Para disminuir su control de ira, Su carga porque era dopamina. desafiante, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Es una mirada de ver las cosas. Pero a lo que se refería Bateson, según Kinney, era ver el sistema como algo más grande, o sea, una epistemología de las epistemologías. Entonces, Como la totalidad. exacto. Que yo también lo que quería comentar al respecto es que cuando hablabas cuando era la pregunta de qué con la información genética, yo entendería que justo hay una información genética que está impactada del mismo ambiente. O sea, lo que dices es que hizo un evento terrible y algo pasó que se impactó como a nivel genético, no sé, que a través de los años se va heredando, pero que además, o sea, es a partir de un evento que ocurre que no fue como adentro, o sea, que no digo que todo eso fuera tampoco, ¿no? Pero la cuestión, porque justo es esta parte de la circularidad, o sea, como sistemas abiertos, es que hay una retroalimentación constante. Sí, los genes van cambiando y se van manifestando.
manifestando, ¿no? O sea, es la epigénesis, se va cambiando de acuerdo al entorno y hay ciertos genes que se manifiestan y ciertos genes que no. O sea, por ejemplo, tú puedes tener el gen de la diabetes y entonces tu alimentación, tu estilo de vida, el entorno donde estás, si estás respirando aire puro o contaminado, si tienes tal o cual costumbre en tu casa, se come de tal o cual manera, se va a manifestar o no. Que por eso igual hablan como de la parte ambiental, genética y algunos como, creo que eran factores estresores, o sea, como alguna cosa que puede detonar, o sea, que el conjunto de esas cosas podría detonar o no en ciertas, o sea, que hay predisposiciones, pero no todo es por eso que ya está dado, o sea, como la esquizofrenia, ¿no? Hay mucho la cuestión del ambiente y de cómo se está dando la relación y la comunicación todo el tiempo, o sea, como una descalificación en todos los niveles verbales y no verbales, pues termina culminando en una tercera generación donde sí, o sea, se da esta parte de que alguien ya presenta el síntoma, ¿no? Un maestro comentaba de estas situaciones, él tomaba Lacan y decía, existen ciertas repeticiones en los arquetipos, y tras estas repeticiones en los arquetipos se le explicaba el arquetipo masculino y el arquetipo femenino bajo ciertas tareas sociales. Fue interesante lo que mencionó de esta repetición del mismo trastorno dentro de la familia o de la misma enfermedad dentro de la familia. Pude observarlo en un caso de un niño con trastorno bipolar, espectro bipolar, donde era bisabuela, abuela, madre y posteriormente el menor con trastorno bipolar. Entonces, en esa situación, cuando realizo el familiograma, observo y veo que, estamos hablando de algo no tan solo que se ha vuelto genético, sino que bajo el estímulo adecuado se llega a revelar, como la diabetes, bajo los estímulos adecuados se llega a revelar, la hipertensión, incluso bajo los estímulos adecuados se llega a revelar. Personas de la guerra del Golfo que no habían desarrollado en ningún momento enfermedades orgánicas, posterior a la guerra llegan a revelar ciertos patologías orgánicas, pero solamente hasta pasar por un nivel de estrés mayor al que sus cuerpos podían soportarlo, e incluso no lo lleva tanto al ámbito sistemático hacia afuera, sino a veces se llega a revelar hacia adentro incluso. Entonces es cuando estamos hablando de que el sistema tanto influye hacia afuera como influye hacia adentro, y hablamos de una somatización, una psicosomatización, cuando el agente estresor o la patología que se debe de revelar de manera social ya se revela de manera propia. Por ejemplo, personas con trabajo burnout, que son altas horas de trabajo, altas horas de constante estrés, crea tanto una falla dentro del sistema, crea tanto una particularidad dentro del sistema familiar por la falta de la persona, por la falta del rol que es esa persona dentro del sistema familiar, la comunicación dentro del sistema familiar, y a la vez forma una falla dentro del organismo al no cumplir con ciertas condiciones que tiene que tener el organismo para funcionar bien. Entonces ahí es donde vamos, que existen personas que tienen un problema grandísimo con su familia porque no se encuentran en casa, y a la par tienen problemas de estrés, ansiedad, depresión, que le están llevando dentro del mismo sistema, que le están llevando en diferentes partes del sistema, pero al final puede basarse en la misma causa o en la misma situación que están pasando. Pero esto no se repetiría en todos los integrantes de la familia, porque tal vez por aprendizaje el siguiente diga, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. Y por ese propio aprendizaje no repite el sistema, no repite el patrón, o con función que funcionó también, lo repite. Sí. O sea, como que tú dices, bueno, no nada más se trata de relaciones humanas y de comunicación en relaciones humanas. O sea, los sistemas también reciben otro tipo de información que tiene que ver con los otros entornos donde las personas están. Puede ser, por ejemplo, estrés, ¿no? Estrés vinculado con mucho trabajo, por ejemplo, altas exigencias, ¿no? Y bueno, también hay que pensar un poco, por ejemplo, por qué en una sociedad hay ciertas exigencias, ¿no? O sea, en la sociedad además hay
un imaginario social, hay grandes verdades que nos dicen cómo es una persona exitosa, sana, buena, el hombre, ¿no? Debe ser proveedor, ganar dinero, etcétera, ¿no? Ibas a comentar algo, ¿no? Sí, un poco volviendo al comentario de Susi, decía, bueno, ¿qué pasa con esta familia de hombres que a través de las generaciones, hombres mayores, no tienen hijos? Y justo me quedé pensando si no ese es un patrón histórico repetitivo, que finalmente es un patrón histórico, que no tiene, quizá no se lo estoy poniendo como en duda, o sea, no tiene que ver con algo biológico, sino como con algo que ha sido Tradición. que se ha ido repitiendo, repitiendo. Como las muses, perdón, ¿Qué? como las muses. Bueno, en Oaxaca los hombres en sexo masculino, que toman bueno, no sé cómo explicarlo, para simples palabras se vuelven mujeres, pero el rol que tienen dentro de la sociedad es que deben de cuidar a los padres y a los abuelos. Ok. Ajá, o sea, justo es como un patrón, se ha vuelto repetitivo a través de la historia, y justo creo que eso también habla de este análisis que no tiene que ser solo en el presente, sino longitudinal, y que también tiene que ver a lo mejor con unas premisas familiares, ¿no? O sea, cómo esto lo hacemos ley en esta familia y no hay quien se mueva. Sí, digo, a mí digamos, poniendo como este caso, porque de algún modo ya lo habíamos medio platicado en algún momento allá, algunos miembros del seminario, cuando todavía no era muy formal, yo creo que más bien es justamente esto, o sea, como no tratar de quedarnos con una sola explicación o una sola teoría, sino que ver que puede ser un conjunto de un montón de cosas, ¿no? Yo como, es decir, desde mi postura, ¿no? A lo mejor como epistemóloga, y además una epistemóloga muy en cuestiones de saberes, me llama mucho la atención, por ejemplo, también en este caso en particular, digo, puede haber otros, ¿no? Igual parecidos o similares, también, no sé, hasta hay un aspecto teológico, si lo quieres ver ahí, ¿no? O sea, la Biblia dice, cuando tú no corriges un error, los pecados de los padres se repiten hasta la tercera generación. Y es casi, o sea, es ley bíblica, está así escrito, no me acuerdo, es Éxodo, no sé qué, ¿no? Y lo sé porque escucho yo de repente, me gusta meterme a YouTube a ver a los terapeutas. Entonces digo, entre terapeutas, y hay un terapeuta muy famoso, vasco, español, que se llama Enrique Corbera, no sé si lo han visto. Él es psicoanalista, y entonces él trae un rollo de esto, ¿no? O sea, como trae un poco el rollo, la teoría es un poco esto de justamente como mientras tú no rompas, o sea, hasta que no haya un varón que decida romper, o sea, cueste lo que cueste y pase lo que pase, esa parte se va a seguir repitiendo, porque él dice, o sea, la información es de todo, o sea, es tanto genética, o sea, él le mete de todo, ¿no? Tanto genética, espiritual, relacional, contextual, histórica, bla, bla, o sea, dice, pero hasta que no se rompa y no haya alguien que lo quiera romper, o sea, porque no va a haber un cambio, no se puede corregir, ¿no? O sea, es, digamos, en el caso de que se quisiera corregir. Claro, que justo a mí me recuerda a una de las teorías que hay dentro de la terapia familiar, que es la teoría de Milán, la terapia dialógica, que justo habla de eso, cómo se rompen premisas o se rompen creencias, pero también habla de la epigénesis, ¿no? O sea, cómo vas de manera evolutiva, con conocimiento, biológicamente, contextualmente, históricamente, haciendo o sea, están impactados en ti todas esas cosas, porque eres un sistema abierto. Entonces, seguro que en el momento que estamos en el presente, en el ahora, es información que ya llevas. Sí, por ejemplo, a mí me suena mucho, no sé, si yo lo tratara de explicar en términos de terapia familiar, lo pensaría, por ejemplo, cómo los patrones se repiten, como en esta... sí, como al servicio del no cambio. ¿No? O sea, aquí tú ves, ¿no? Papá, mamá, nació. A lo mejor aquí hubo una crisis, ¿no? Guerra, ¿no? No sabemos si hubo un evento, a lo mejor si hubo una pareja y perdió un hijo, perdió 2 hijos, perdió 3 hijos, ¿no?
no sabemos, algo. Entonces, bueno, ya, no nace nadie. Pero su hermano, sí, siguiente generación. Y luego aquí, simplemente no, lo mismo, se repite lo mismo y no se sabe por qué, ¿no? Y luego no nace nadie, pero su hermano, y aquí otra vez se repite. O sea, si nosotros vemos, son como los mismos, o sea, es como la repetición de patrones, esa es la redundancia que hay en los sistemas, repetición de patrones. Y se da, por ejemplo, si nosotros vamos le preguntamos a las personas, yo a veces hago este ejercicio, de repente como que digo, no encuentro por qué esta persona quiere suicidarse. No hay como aspectos tal vez tan inmediatos en la familia, del entorno y tal, ¿no? Y a veces hacemos estos ejercicios donde hacemos a 3 generaciones y empezamos a ver esto, ¿no? Tu abuelo se mató, tu tía se mató, tú tienes un problema y lo primero que se te ocurre es, pues me mato, ¿no? Son isomorfismos. Esa es como otra de las características de los sistemas que se pueden ver, ¿no? Pero bueno, ajá. Bueno, desde el psicoanálisis eso se trata como, me parece que el concepto es inconsciente transgeneracional y tiene que ver un poco con eso porque habla que, por ejemplo, a través de las interacciones yo me voy a construir como sujeto, entonces va a haber una forma en la que yo voy a aprender a pensarme a mí mismo, a sentirme. Entonces quizá, por ejemplo, hay algo dentro de estas interacciones que quizá no sea un nivel de lo que hablo, sino también de lo que estoy callando. Entonces quizás es una situación, por ejemplo, es muy específico en el caso de los suicidios, que luego el siguiente que viene lleva el mismo nombre del tío que se suicidó. Y es bien curioso porque se genera una pauta en la que también hay un montón de silencio respecto al tío suicidado, pero se generan esas mismas conductas, ¿no? Que llevan también, de cierta manera, aunque no sea explícito, a pensar el sujeto que sigue, a pensarse a sí mismo, ¿no? A sentirse desde esa situación que es de cierta manera la sombra de aquel que se suicidó, y se generan dinámicas también dentro de la familia que se vuelven muy interesantes. Sí, porque cada una de las personas, o sea, hay como una mitología también vinculada al lugar que ocupa cada una de las personas en la familia. O sea, por ejemplo, los hijos mayores tienen un lugar, los hijos menores, el padre, la madre, y eso además no es nada más como al interior de la familia, sino que también está relacionado con un entorno social. O sea, por ejemplo, en México, la idea de ser mujer, la idea de ser madre, pues tienen ciertas características, ¿no? Y entonces, cuando te toca ser la mujer, te toca, si naciste, ¿no? Tienes que cumplir con ciertos requisitos o ciertos aspectos culturales, ¿no? También cuando te toca ser el hijo menor o la hija menor, por ejemplo, cuando la hija menor se quedaba a cuidar a los padres, no se casaba, entonces tenía que hacer ciertas cosas, quedarse en cierto, bueno, algunos lo veían así, ¿no? Como que pues se quedó en cierta etapa del desarrollo porque no pudo pasar, ¿no? A la reproducción, por ejemplo, o a salir de la casa. Puede ser que simplemente se casa y no tenga hijos, pero simplemente no va a poder salir de su casa bajo ninguna circunstancia, ¿no? Está ahí atrapada en un rol. Como los hombres están atrapados en el rol del proveedor, las mujeres están atrapadas en el rol de madre-esposa principalmente, aunque sean muy profesionistas, exitosas y todo, van a llegar a su casa a pensar en qué hacer, ¿no? Eso sería un poco como ver el rol desde lo social, pero entender que también en las familias, o sea, hay como roles al interior donde bueno, hay cosas que se repiten. Y bueno, de lo que decías, recordaba también lo de los significantes, o sea, y los significados, que finalmente la palabra, o sea, como cuando ya te nombran como la persona que falleció, o sea, ya hablando de las relaciones y las vinculaciones, o sea, aunque no se expresen cosas, siempre está esto de todo lo es extraño porque Jodorowsky también lo menciona. Comunicación, sí. Y entonces sí se está dando un lugar de cierta forma y se está tratando de cierta forma y se están teniendo expectativas de alguna manera sobre esa persona que está cargando el nombre de alguien que usualmente cuando alguien muere pues queda como... Sí, en las diferentes escuelas de terapia familiar, por ejemplo, está el modelo de Milán, que fue más o menos en los 60s, Mara Servini Palazzoli, Chekin, ¿cómo
¿cómo se llamaba? Prata. Juliana Prata, y había otro. Sí. Sí, Bóscolo. Ellos 4 hicieron un montón de cosas bien interesantes. Eran 4 y venían del psicoanálisis, ¿no? Una vez se va Mara allá a California y entonces empieza a conocer a todas estas personas, los conoce a ellos, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué está pasando, no? Y entonces se va allá a Italia, estaba en Milán y ponen la cámara de Gesell, ¿no? Y entonces decían, bueno, vamos a hacer observaciones de la familia y empezaron a trabajar principalmente casos de autismo, casos de esquizofrenia, psicosis, para ellos todo eso era como lo mismo, ¿no? Como trastornos de la misma familia, ¿no? Entonces, sí, y además ellos eran psiquiatras, ¿no? Y venían del psicoanálisis y trabajan algunas cosas, de arquetipos de padre ancestral y tal, ¿no? Como cosas de lo simbólico. Que justo era algo que iba a comentar, porque aquí vemos un patrón repetitivo, o sea, se suicidó, pero con los estudios de Prata lo que dicen es, hay una persona adicta, por ejemplo, y lo que hacen ellos es estudiar no solo a esta persona, sino a los 4 abuelos, y además no se queda ahí, sino a los bisabuelos, por así decirlo. Entonces, para hacer el estudio y el análisis de un caso, se van hacia arriba, ¿no? Porque justo habla de las interacciones. Las interacciones presentes no tienen que ver con ahorita solamente, ¿no? Sino justo como en esta parte, y entonces eso se me hace súper interesante, porque aunque no se ve la persona drogadicta en todas las generaciones, en la tercera es donde surge. Sí, o algún patrón, ¿no? Se repite. Ellos, por ejemplo, y ya después continúa el trabajo Matteo Salvini, que es el hijo de Mara, y bueno, la escuela de Milán como que se divide en 2. Pero bueno, continúan los estudios y se dan cuenta que hay ciertos aspectos que promueven la patología, por ejemplo, los secretos familiares. Entonces, se murieron estos 3 y nadie lo dijo, nadie lo abrió, hacen como que nunca pasó, ¿no? Por ejemplo, me estoy imaginando una persona, tiene a su pareja, mueren 3 de los intentos por tener un hijo, se separan, ¿no? Y entonces históricamente nunca se cuenta que una vez se casó, ¿no? Y entonces se dan cuenta que de repente este tipo de comunicación en la cual hacen como que nada pasa, es lo que va generando muchas veces los problemas psicológicos. Aquí, en la teoría de la comunicación humana principalmente se habla como de algunas patologías de la comunicación. No son patologías de las personas, no es que la persona esté mal o tenga un déficit, es que son patrones que ocurren en las familias. 2 temas que son aquí súper importantes, que además son como la base para la comprensión de las interacciones humanas, es la descalificación y el otro se llama desconfirmación. Tengo una duda. ¿Todavía se maneja la figura del guardián? No sé, Bueno, no sé qué es. el profesor nos explicaba que el guardián es aquel que ha observado, ha visto, ha vivido, pero tiene la capacidad de que nunca va a decir nada de lo que pasó, porque va a resguardar todo lo que pueda hacer daño o todo lo que pueda comprometer todo lo que pueda comprometer el sistema. Aunque lo vivió y lo vio, jamás lo va a mencionar. Es una figura que él nos enseña a partir de un curso de patología familiar, pero dice que tal cual como el guardián nunca va a decir nada, tratando de salvaguardar la homeostasis. ¿Pero dónde lo veo como? Eso que los psicoanálisis no le preguntamos. ¿Tú no eres psicoanalista? No. Bueno, ¿No lo habías oído? sí. Bueno, de mi comentario ahorita que pensaba me llamó la atención lo que decía Susana sobre esto de las maldiciones. Se me hizo interesante por el patrón del hijo mayor. No me acuerdo, ¿se saben el nombre del antropólogo que empieza con el estructuralismo, con los análisis de los mitos? Que dice que revelan información. No me acuerdo el nombre del antropólogo. Sí, muy famoso. Bueno, pero él dice que... ¿Qué hace cosas sobre lo simbólico? Ajá,
Sí. ¿De estudios lingüísticos? ¿Que Sí, empieza a estudiar sí. las lenguas indígenas? Ajá. Sí, él. Sí, pero no me acuerdo. Bueno, él propone que los mitos revelan a nivel simbólico muchas cosas de cómo funciona una sociedad. Entonces se me hizo interesante ahorita abonando eso de la maldición. Por ejemplo, en la historia bíblica, como una de las maldiciones con lo de Moisés es la muerte de los primogénitos, y cómo de cierta manera el ser primogénito también dentro de nuestra sociedad guarda ese peso, ¿no? De cargar con aquello que hace mal a la familia. Sí, o sea, el servicio de mantener a la familia, continuar el linaje, evitar que el sistema se destruya, o sea, en términos sistémicos, ¿no? O sea, yo por ejemplo lo veo en mi familia, todos los hombres son Antonio Cedillo, todos, ¿no? Entonces, y eso también es muy común, ¿no? Por ejemplo, ya regresando un poco a esto de cuestiones de cuestiones de como de estos pasajes bíblicos y demás, que también tienen mucho que ver en cuestiones de terapia, y eso así se estudia. Digamos, también tanto como arquetipos los estudian los psicoanalistas como por otros lados, ¿no? Igual pues sí, también está, por ejemplo, yo de cosas que he leído en el judaísmo, está prohibido que, por ejemplo, casi es prohibido que tú le pongas un nombre masculino a una mujer o un nombre femenino a una mujer. Acá, por ejemplo, no se sabe, pero lo hacen mucho. O sea, le ponen ya él a hombres, y ese es un nombre judío femenino, súper femenino. Y entonces, yo sí me he encontrado casos en donde, o sea, digo, no sé si sea así, pero, o sea, ellos dicen así por ley, va a ser homosexual. O sea, tú sabes que estás llevando una responsabilidad de que le pusiste ese nombre, y casi que va a salir. Digo, o sea, es un poco exagerado. Me imagino el ejemplo de José María. Ajá, estamos hablando, digamos, a lo mejor de cuestiones que no tienen que ver, pero, digamos, a nivel científico, pues son incomprobables, o a lo mejor nosotros ya desde una apertura pues, más epistemológica se nos van a ver cómo se explica, ¿no? Sin embargo, hay también este tipo de explicación. Igualmente, ¿no? Que dicen, ¿por qué todos se llaman Antonio? Igual yo en mi caso, yo me llamo como mi abuela, ¿no? Entonces son cosas que dices, ¿por qué repetir? O sea, desde el nombre, ¿por qué repetir patrones? ¿No? O sea, es como, pues sí, por supuesto que aunque no quieras lleva cierta, sí, para continuar. Cierta información. La idea, o sea, en teoría del sistema se piensa es para que haya continuidad. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que, o sea, el servicio de la homeostasis, entonces, si todos se llaman igual, ¿no? Ponle, la segunda hija siempre lleva el mismo nombre, le ponen el nombre de la abuela, ¿no? Entonces, hay confusiones, porque ese nombre está vinculado a una figura, ¿no? Por eso si no les gusta su nombre, cámbiense. Autonombre. Sí, por ejemplo, hay estudios también que hablan sobre lealtades, ¿no? Lealtades, o sea, de repente dicen, bueno, esto de que no puede casarse esta figura, esta persona, es porque hay como una lealtad hacia el de arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando sí se va a casar? Todo el sistema reacciona. Es que es mala, es que mira, es que no te conviene, está queriendo robarse tu dinero. El sistema reacciona para mantener el no cambio. Eso es súper interesante, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta. O sea, por ejemplo, vemos esto, ¿no? La persona en una familia donde nadie se casa o donde hay mucho divorcio, la persona que tiene su pareja y es exitosa es excluida. Porque lo cambiaron, porque ya se hizo bien payaso, se lo llevó a vivir a Monterrey, ya ni lo invites al bautizo, ¿no? Ya vive Polanco. Ya vive Polanco, ¿sí? Como por ejemplo dicen, desde que entraste a la universidad ya te volviste bien. Porque en una familia no hay universitarios, ¿no? En esta familia todos se han mantenido con trabajo, no puedo creer que vayas a ir estudiando. Persistencia. El sistema busca persistencia, busca que se repita, que haya redundancia, que se dé lo mismo. Entonces cuando hay un cambio, el sistema trata de eso es autocorrección, ¿no? Que es también lo que, comentaba sobre la identidad. O sea, que si hay una identidad familiar que es bien difícil, pues, de que alguien quiera venir a cambiarnos la identidad familiar,
y es, o sea, cualquier agente, desde un individuo a la familia, o que era lo que decíamos, que van a terapia para que nos mantengan como siempre nos hemos mantenido, ¿no? Yo les puedo poner un ejemplo desde mí. Mi abuelo es pediatra de aquí de la UNAM, mi abuela es enfermera y pedagoga, mis padres y toda la familia de mi madre son médicos, o nutriólogos, o médicos especialistas en algo de salud. Yo soy el primer trabajador social, mi hermano es el primer ingeniero, y todos los hermanos mayores, otro primo es arquitecto, el otro está estudiando ingeniería petrolera, pero todos los menores, uno también es médico, el otro es chef y la otra es caricaturista. Entonces cuando ven que sale la raza de que solo uno es médico, se queda así de que ¿qué pasó con los años de trabajo? Bueno, es que a ninguno le llamó la atención porque todos están rodeados en el mismo sistema, porque todos están rodeados de lo mismo, ninguno pasaba de ver las clínicas o los accidentes. Ergo, no les sirvió, no lo quisieron y por lo tanto se dedicaron a otra cosa. Pero sí fue como que... Claro, o sea, se preguntan ¿por qué? O sea, todo el mundo reacciona, hubo cambio, ¿qué pasó? ¿No? O sea, los sistemas se activan cuando hay cambio. Se llama la desviación y lo que quieren hacer es autocorregir, ¿no? Y entonces seguramente a lo mejor el único nieto que es médico, pues tú vas a heredar todo, ¿no? Las grandes bibliotecas de todos, la clínica, el imperio, no sé, ¿no? Por el supuesto de que sería el único que supiera manejarlo, por el supuesto. Sí, y quién sabe si lo quiera, ¿no? Y bueno, siento que además como que parte de lo que estamos viendo ahorita contigo, Naye, la reflexión filosófica tendría que ir sobre estas cuestiones. ¿Qué tan saludable hace eso a nosotros como individuos, como sociedad, como familia, como mundo? O sea, porque si tú, o sea, si seguimos, es decir, creo que cuando está esto del patrón, es un problema, ¿no? En el sentido de que si el patrón sigue generando patología, o sigue generando el no cambio, sigue manteniendo el no cambio, pues es ahí donde justamente entra esta parte de por qué sí generar cambio, por qué romper el patrón, ¿no? Hasta qué punto, porque digamos, a mí sí me sorprende, o sea que todas las generaciones se llamen Alberto, ¿no? Pues ¿por qué, no? O sea, es como, ¿qué tan saludable es esto? Ibas primero ella porque ya tenías un rato. Sí. Bueno, yo en cuanto a esto del patrón y el rechazo, lo veo, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Porque tiene algunos años que mis papás comenzaron a ser comenzaron a ser testigos de Jehová. Y yo estoy en un proceso así como de cambio que, pues, como que me estoy revelando. Y tengo un hermano que tampoco quiere ser de esa religión y pues lo rechazan, ¿no? O sea, si hacemos reuniones no lo invitan, o sea, está mal. Y yo lo veo, o sea, yo no me he salido porque pues vivo ahí con mis papás y si hago un cambio, o sea, siento que se va a hacer como un mega desastre y todo eso trae problemas. Y yo creo que es como lo más complicado la parte en la que te das cuenta que ese cambio te va a generar muchos problemas a lo mejor contigo mismo y con la relación que tienes con personas pues a las que más quieres, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿por qué se encubren ¿cómo se llaman? Las violencias sexuales, los abusos sexuales al interior de la familia? Porque la persona piensa, si yo lo digo, mi familia se va a destruir, porque va a haber un cambio. Entonces nos acotamos a la regla familiar, el silencio, el tabú, ¿cómo? La lealtad, pero sí, precisamente cuando nosotros estamos con las personas en terapia y vemos todo esto, pues nos damos cuenta y lo cuestionamos, ¿no? O sea, ¿esto te está ayudando o no te está ayudando a ti? A vivir, a crecer, a llegar a ser la persona que quieres ser, a ser feliz, a encontrar bienestar. Porque en términos, por ejemplo, en terapia familiar, pues no hay como tal un solo modelo, digamos, del ideal en salud. O sea, no se piensa que hay, por ejemplo, lo que comentaba la compañera, no hay como una normatividad de las familias deben ser así. Papá, mamá, hijos, ¿no? No. Cualquier, digamos, configuración familiar es válida, puede ser saludable, puede ser buena,
Porque aquí lo que interesa es cómo las personas lo viven, cómo las personas se sienten, las experiencias de las personas. Saludable, puede ser buena, porque aquí lo que interesa es cómo las personas lo viven, cómo las personas se sienten, las experiencias de las personas. Estaba, por ejemplo, leyendo un texto que, bueno, tiene que ver con terapia narrativa, que ya vieron con Beto, no sé si más o menos vieron el video. Y bueno, uno de los autores escribe, Michael White y David Epstein, escriben en su libro que se llama Medios narrativos para fines terapéuticos, pone cómo si nosotros hacemos un expediente clínico, se pierde la experiencia de las personas. No tiene nada que ver con lo que las personas viven, ¿no? Pacientes de 35 años, orientado a persona, lugar, que presenta síntomas tal y tal y tal, ¿no? Y ponen un diagnóstico. Nos dicen, eso no tiene nada que ver con la experiencia de la persona. Entonces, desde este tipo de aproximaciones, lo que nos interesa a nosotros es la experiencia de la persona. ¿Qué cosas para la persona pueden ser problemáticas? O sea, de repente está esto y pues a mí no me genera ningún problema no tener hijos, qué bueno. Pero a lo mejor sí quería y dice, hay algo que está pasando que no puedo, ¿no? Y ya dijeron que no es algo fisiológico, ya fui, ya vi que tengo todo bien. ¿Qué pasa? Que no puedo encontrar pareja, ¿no? ¿Cómo me vinculo? Y estaban a un curso de habilidades sociales, ¿no? Etcétera. Y entonces pues de repente hay que trabajar un poco eso y ver qué lealtades ocultas hay, qué patrones están siguiendo de manera sin darnos cuenta, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, en la terapia se busca el cambio, pero el cambio que la persona considera que es bueno para ella. Entonces por eso es que es distinto a la voz de, digo, aunque aquí es como una mirada muy de experto, digamos la primer escuela, o digamos las primeras escuelas de la terapia familiar se llamaban modelo estructural, el modelo de Milán que estudiaba la esquizofrenia, el modelo estratégico que pues más eran como las observaciones de Jay Haley. O sea, como que Jay Haley leyó lo que hacía Milton Erickson a través de la cibernética y lo plasmó en técnicas, ¿no? Terapia estratégica. Pues se consideran modelos que vienen de la modernidad porque tienen como ciertas verdades que están ahí, ¿no? Algunos dicen, no, es que no, ya desde el principio eran posmodernos, ¿no? Porque cuestionaban a las ideas tradicionales y porque hacen psicología desde otro lado que no es psicología, ¿no? Pero bueno, después de esto, en el mundo viene como el giro lingüístico, ¿no? Y entonces se integra la idea de la narrativa, del socioconstruccionismo, para comprender el mundo y se tiene una mirada pues como más amplia, ¿no? Que son las siguientes escuelas de la terapia familiar, que es la terapia narrativa, que conserva mucho de sistémico. De hecho, Michael White le llama terapia sistémica también, y era trabajador social, entonces tiene mucho que ver con lo que vimos en el video que subió Mau, ¿no? Donde dice, bueno, lo que se buscaba era como que las personas se desalienaran de esas opresiones, ¿no? Que bueno, podemos hablar después. Algo que quería decir, que me parece importante y que todavía se conserva aún en las aproximaciones más posmodernas de la terapia familiar, son dos conceptos que tienen que ver con el desarrollo de esta gente en la teoría de la comunicación humana, que son descalificación y desconfirmación. La descalificación es decirle al otro, estás mal, de formas implícitas y explícitas. Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, qué joven te ves, y yo le digo a una persona de mi edad, lástima, gracias, con una gran sonrisa, lástima que no puedo decir lo mismo de ti. ¿Qué le estoy diciendo? Estás horrible, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde la juventud es la belleza y es un atributo valorado, ¿no? Hay un valor, la juventud es valiosa. Y yo le estoy diciendo, lástima que no puedo decir lo mismo de ti, estoy diciendo, tú no vales, yo valgo más que tú. Estoy proponiendo una definición del otro. En todas las interacciones
proponemos, hay una mutua definición del otro. El yo, la definición del self, se da en la interacción. Dependiendo de cómo yo te hable, de cómo yo te trate, de lo que yo te diga, te estoy diciendo quién eres. ¿Quién eres para mí en ese momento? Por eso es que el self se considera contextual, ¿no? Si yo te digo, te me sientas y escuchas la clase, ¿qué estoy diciendo? Pues que aquí mandas tú. Tú eres Que soy subordinada. Sí, estoy estableciendo una regla de relación, ¿no? Una jerarquía, claro. O sea, en los sistemas además no solamente son los elementos con sus atributos y el intercambio de información, sino reglas de relación. Hay quien tiene más poder, hay quien tiene menos poder. Son estructuras donde hay asimetrías, ¿no? Entonces es complejo. Y lo que yo digo va a decir quién soy y va a decir quién eres tú. En la relación. En la relación. Si eres más o si eres menos que yo. Si estás bien o si estás mal. Si yo te digo, oye, ¿por qué vienes con esas fachas? ¿O por qué te vistes así con una cara? ¿Qué estoy diciendo? Fíjense, y si yo digo, me encanta tu vestimenta. ¿Qué estoy diciendo? Dos mensajes que se contraponen. En el nivel de contenido, con las palabras me encanta, pero con lo no verbal, que es el lenguaje analógico, estoy diciendo la relación. Sí, estoy diciendo la relación, estoy diciendo yo soy más que tú porque yo te puedo juzgar, y además te estoy diciendo, no me encanta tu vestimenta. Estoy dando dos mensajes contrarios, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos son los que pasan y que muchas veces generan muchas de las patologías. La descalificación es cuando de todo te dicen estás mal, ¿no? Por ejemplo, tengo una consultante que dice que ella nació mujer y su papá siempre dijo, yo siempre quise un hombre, voy a tener otra hasta que venga el hombre, salió mujer, ahora otro intento hasta que salga hombre, ¿no? Y entonces todas las hermanas son mujeres de muy alto perfil, le echan muchas ganas, sacan por 10, Pero no son hombres. pero son infelices. Ellas son muy infelices y siempre se acuerdan de que el papá les decía, lástima que no fuiste hombre, ¿no? Siempre. Entonces ese fenómeno se le llama descalificación. Siempre te están diciendo estás mal. Sacas 10, eres lo máximo, felicidades. Ojalá hubiera sido hombre. El 10 no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Siempre vas a estar mal. Hagas lo que hagas, estás mal. Mamá, recogí los calcetines. Te faltaron recoger los pantalones. Descalificación, ¿no? Cuando te dicen implícitamente estás mal, de muchas maneras, descalificación. Y eso genera muchos de los síntomas de las personas. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué las personas son celosas, pues porque hay descalificación, porque está el hombre contigo y está viendo a otra. ¿Qué te está diciendo con eso? La guapa es ella, no tú. En una sociedad donde lo más importante para una mujer es ser guapa, ¿no? A mí, por ejemplo, una mujer dijo en terapia, yo soy celotípica, y bueno, ya le preguntas, a ver, cuéntame que de ti, ¿no? Tu historia. Y ella dijo, pues mi esposo dice que a él le gustan las mujeres de abdomen plano, entonces yo no tengo abdomen plano, por eso pues yo todo el tiempo pienso que no le gusto, ¿no? Descalificación, cuando estás mal, ¿no? Y el otro fenómeno, desconfirmación, este es súper peligroso también. Desconfirmación es la negación de la existencia del otro. ¿Cómo? No te veo. O sea, no te veo, no te pelo, Exacto. tú no existes. Suponiendo que aquí alguien participa, ¿no? Y dice, oye, es que mira, desde la postura que yo pienso, esto es rosa, y nadie lo voltea a ver y continuamos la clase y no lo pelamos. Desconfirmación. Está comunicando que no tiene alguna validez. Sí, estoy comunicando, tú no existes. Las personas que están expuestas a la desconfirmación, pues son aquellas que también tienden a repetir estos patrones de relación en su vida y se vinculan así porque piensan que así es, ¿no? Y también muchos de los temas, por ejemplo, en relaciones de pareja, relaciones
parentofiliales, de padres a hijos, relaciones entre las personas, en grupo de pares, pues muchas personas presentan síntomas porque están expuestos a un entorno donde sufren y sufren y sufren desconfirmación. Tú no existes, ¿no? Está el niño ahí, mamá, quiero jugar, y haciendo aquí cosas, ni siquiera lo oyeron, ni siquiera se doy cuenta, ni siquiera desconfirmación, no existes. Y por ejemplo en los temas de esquizofrenia se ve muchísimo que existe este patrón de la desconfirmación, ¿no? Tú no eres lo que dices ser, por ejemplo, ese es otro. Tú no eres lo que dices ser. Oye, yo le eché muchas ganas, traje un trabajo. No. ¿Qué te están diciendo de ti? No eres lo que dices ser, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, cambiar las relaciones entre las personas en terapia familiar, en terapia de pareja, siempre se busca esto, que haya confirmación del otro, así como eres, y que haya validación, ¿no? Así como eres, estás bien. Entonces, si tú eres un hijo y te están diciendo, así como eres, estás bien, sacaste 6, igual te quiero, te están diciendo, esa es una fuente de nutrición relacional, es la fuente de la salud mental desde esta perspectiva, la confirmación del otro. Por eso, uno de los autores que trabaja mucho esto es Juan Luis Linares. Dice, la fuente de la salud mental es el amor complejo, la confirmación del otro, el reconocimiento del otro, el apreciar al otro tal como es. Por eso tenemos problemas en pareja, porque yo te estoy diciendo, es que así no es, así no debe ser otro, debes cambiar, ¿no? Esa petición de cambio, pues es una desconfirmación, es una descalificación, es un estás mal, no mereces amor, ¿no? ¿Cambias o me voy? ¿No? No te pones bien neuras, ¿no? Claro, y por eso las personas manifiestan síntomas. Si alguien te dice, ay, así no era, tú le llevas un regalo a tu pareja con mucho cariño y lo ve y dice, oh, si ya sabes que no me gusta, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo? Que lo que haces no tiene validez para mí, ni me importa. Que estás mal, ¿no? Que estás mal. Pero pues yo considero que para ese tipo de cambios conductuales en primer lugar hay que saber actuar. O sea, la familia o bien tiene que cambiar sus diálogos internos, o sea, cambiarle la forma en la que articulan sus propios pensamientos, o bien tienen que aprender a expresarse corporalmente de una forma distinta, porque si es algo que realmente ellos no toleran o no aceptan del hijo o algo por el estilo, una especie de descalificación, por ejemplo, entonces ¿cómo vamos a hacer que la persona ahora sí lo acepte como es? Solamente podríamos hacerlo bien ayudando a los familiares para que actúen de una forma que el otro no vea ese mensaje de manera analógica, o bien cambiando sus formas de pensar, su forma de pensamiento de esa familia. Sí, o sea, es que puede ser que de repente de verdad no lo quieran. O sea, a mí me llegó una familia, era el papá, la mamá y un hijo, y entonces el hijo fue a decir a la terapia, soy gay, y el papá le dijo, si vas a andar de puto, te vas de la casa y yo te voy a dejar de pagar la universidad. Era un chavo como de 20 años. Le dijo, te me largas, pero ya, no te quiero volver a ver. Y la mamá llore, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una descalificación explícita con violencia, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, o sea, tú no puedes cambiar al papá, oiga, quiéralo tal como es, porque él simplemente, para él hay ciertos valores que son como inflexibles. Sus conversaciones constantes. Sí, las conversaciones internas. Digamos, el tema es cambio y no cambio. Cambio y no cambio. Estaba pensando también justamente que, aunque suena muy trillado y casi sacado de las cuestiones de saca tu potencial y autoayuda, es cierto que el cambio solo viene de uno mismo. O sea, es decir, todos cometemos un montón de errores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Mi hacer docente,
hace mucho tiempo que di clases en prepa. Yo era, digamos, no sé si el término es correcto, pero era más neurótica que otra. Entonces, me desesperaba y quería que hiciera lo que yo decía. ¿Sí me explico? Y era una forma de querer controlar algo que es incontrolable, porque son adolescentes. Y además tenía preferidos, ¿sabes? O sea, no, este sí lo prefiero, este no. Y te das cuenta que el error no es del alumno, sino que es tuyo, ¿sí? Y ahora que doy clases acá en prepa, o sea, nuevamente, pues la verdad es que ya estoy bien relajada. O sea, no, si los veo y digo, bueno, pues es que son chavos, o sea, porque tú ya pasaste todo un proceso y dices, no quiere decir que porque reprobó el examen o que porque no le gusta la lógica va a ser un idiota o un asesino, o quién sabe qué, o sea, como que, o sea, hacemos inducciones muy fuera de contexto de control sin conocer. Y resulta que no, yo después de muchos años volví a ver a mis alumnos y todos eran súper exitosos, o sea, se compraron coches antes que yo, o sea, me dices que ya llegué y iban al gimnasio, o sea, y eran, o sea, que no ponían atención en la clase, les valía y no sé qué, pero bueno, creo que al menos una lección que sí les di buena, que se llama haz lo que te gusta en la vida. O sea, que fue creo que lo único amoroso desde que dirías, algo que les guste en la vida, ¿no? Y claro, ya luego llegas a otro momento, pero el cambio está en ti, o sea, yo no voy a cambiar a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, visto desde esta perspectiva sistémica, ¿no? Pudo haber sido que tu funcionalidad de control ya no era tan funcional, ¿no? Cambiaste, pudo haber sido que leíste un artículo, pudo haber sido que algún alumno te hizo un comentario, o sea, pudieron haber sido miles de causas, pero en tu esquema relacional ya no te estaba funcionando ese modo de control, ¿no? Sí. Ay, perdón, si nadie va a decir una última cosa, me estaba acordando, no sé cómo podríamos relacionarlo. Esto que está mencionando nadie de descalificación y desconfirmación, a lo mejor podríamos hacer, digo, lo voy pensando para cuando ya hagamos trabajos escritos juntos y cosas así. Estaba pensando en filósofos como Austin, que habla de estas cuestiones de actos performativos y locutivos, no sé qué, bla, bla. Austin, ¿te acuerdas del nombre? Filósofo del lenguaje. Se los voy a subir hasta el texto y también hay otro que se llama Es de teoría de la relevancia. Es como de la pragmática del lenguaje, Austin, ¿no? Austin es el primero que se da cuenta de estas cosas. Es un gran filósofo del lenguaje porque dice, yo puedo ver aquí al compañero, ¿no? Y le digo, pero no le digo nada directo. Entonces digo, ay, tengo muchísimo frío. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Cierra la ventana. Y cosas así que hacemos mucho conductuales con el lenguaje, ¿no? O como esto de lo que no se habla se actúa. Cuando tú tienes un problema con alguien y no le dices, no, me supercarga, o lo que sea que tengas que decir, te lo guardas pero le haces cosas feas, ¿no? Así, o esto, o sea, así. Entonces, él es el primero que habla de eso y luego hay otro filósofo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, le subo los textos porque los tengo. Entonces, para que, digamos, pudiéramos hacer una lectura de lo que se ha dicho en filosofía de estas cosas y luego ver cómo ya ha sido aplicado tal vez desde la terapia o desde estas cuestiones de nada salud. más quisiera decir algo así súper rápido. Por ejemplo, aquí la forma del cambio muchas veces se da a partir de una ruptura, de algo muy fuerte que hace que haya un cambio. Se le llama cambio tipo 2. Porque bueno, todo el tiempo hay cambios pequeños, cambios sutiles, ¿no? Que son pequeñas desviaciones. De repente, como dijo el compañero, salió un ingeniero y luego la que es chef y luego el que es caricaturista. Pequeñas desviaciones generan un cambio grande porque en la siguiente generación ya se rompió. Entonces es a ese cambio significativo donde hay cambio en las reglas de relación entre los elementos de un sistema se le llama cambio tipo 2. Se va y se busca otra homeostasis distinta, el sistema evoluciona, ¿no? Pequeñas desviaciones llegan. Eso pasa en las familias, o sea, cada persona va cambiando porque está pasando a diferentes etapas del desarrollo, se está relacionando con personas de afuera, cada uno de los individuos va cambiando y entonces hay un momento en que las reglas de relación cambian.
¿no? A esto se le llama flexibilidad. Las familias donde hay rigidez, donde no hay cambio, aunque ya se volvió grande y tiene 40 años y la mamá sigue diciéndole ¿a dónde vas? ¿Con quién? ¿A qué hora? Espiando el teléfono, buscándole ver si tiene marihuana en la mochila. Pasa. Siguen como si estuvieran atrapados en una etapa del desarrollo atrás. Rigidez. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Un cambio para que hubiera un salto, un cambio tipo 2, un cambio en las reglas de relación, donde la persona le diga, ¿sabes qué? Ya crecí, tengo 40 años y voy a poner un límite, porque es distinto el límite que pones cuando tienes 5, que cuando tienes 10, que cuando tienes 15 o cuando tienes 30 o 40. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Porque creo que ya tenemos que ir cerrando. Pero yo quería decir algo que me parece muy importante, que tiene que ver con el tema de la violencia. Porque si bien la cuestión de las relaciones dan resultados en cómo estamos interactuando, me parece que hasta donde yo recuerdo la violencia sí tiene que ver con más entender que hay una responsabilidad de la persona que lo ejerce y no es como decía, es que ella me estaba provocando en la interacción. Ah, sí. Entonces yo creo que eso es como bien importante que sí quede claro. Sí, porque hay reglas de relación y esas reglas de relación están marcadas por jerarquías. Entonces, no tiene la misma jerarquía un adulto que un niño, para nada. O sea, el ejercicio del poder que tú puedas llegar a hacer cuando tienes 5 años contra un adulto que te mete al baño y te dice vamos a jugar, a bañarte y empieza a frotar tus genitales, no es el mismo poder el que tiene el adulto que el que tiene el niño, para nada. Entonces, ahí por eso es que la responsabilidad está en quien ejerce la violencia, porque el que ejerce la violencia se encuentra arriba. O sea, hay que acordarnos que en los sistemas hay asimetrías en cuanto al ejercicio del poder y hasta el poder sobre uno mismo, ¿no? O sea, de repente te dicen, es que ¿por qué no te puedes salir de esa relación donde sufres violencia? Pues porque hay un montón de cosas que nos hacen pensar a las mujeres que no podemos, ¿no? Construcciones sociales, el imaginario de la mujer o las grandes verdades sobre ser mujer, los valores que hay, ¿no? Vale más la mujer que vive en su casa, aunque sea violentada, que la fracasada divorciada, ¿no? Siempre será vista mal. Entonces, ¿qué vale más, no? Sí, definitivamente. Y nada más también yo, este cambio creo que hay que ser muy respetuosos con el proceso que está viviendo el sistema o la familia, porque nosotros podemos estar viendo desde nuestros lentes una patología una desviación que hay que corregir y meterlo en la normalidad, ejemplo TDAH, ejemplo lo que sea, pero justo es la familia, en tu caso, tú decías, estabas en un proceso de autoritaria, pasaste a la mejor a ser, y directiva pasaste a ser más colaborativa y dialógica, ¿no? Pero era tu propio proceso. Si en ese momento te hubieras dicho, no, así no, y te haces asado, seguramente no hubiera ocurrido el cambio, o no lo sé. Sí, depende de muchas cosas, ¿no? Y además, sí es como toda una evolución, no es lo mismo dar clases cuando tienes 20 y cuando ya tienes... Sí, no, además es cierto, o sea, cuando tienes 20 te ven como si fueras su hermana mayor, te ven chava, tienes que ponerte así porque si no te van a decir güey, ¿no? Te van a hablar de güey, tus alumnos de prepa, ¿no? De las muchas cosas que toma el coaching, que es lo que más recuerdo, menciona que... ¿Quién? El coaching, la particularidad del coaching, ellos dicen en todos sus discursos, nadie cambia, y lo manejan como una verdad universal, dicen, nadie cambia en esta vida. Pero aquí es donde retoman a Jung, que dicen, todos tenemos una luz y una sombra. Entonces la sombra, ellos marcan que la sombra es la peor parte de ti, y la peor máscara que puedes mostrar. Y la luz es la mejor máscara que puedes mostrar. Más o menos, pero es lo básico. Dentro de todo el discurso, es lo básico. Entonces dice, tú eliges qué mostrar, si la luz o la sombra. Dice, pero en esta constante de qué eliges mostrar, se van a ir peleando. Porque la sombra se adecua a ciertos sucesos y la luz se adecuó a ciertos procesos. Entonces es como que la constante batalla de que en qué momento muestras tu luz y en qué momento muestras tu sombra. Pero lo que traes ya lo traes. Ellos dicen lo que traes. No, o sea, tiene incluso otros más. Gracias. Bueno, gracias. Cualquier cosa le estamos buscando por el grupo.